caso Sobornos 2012-2016, también conocido como Arroz Verde, continuará el próximo año, la primera semana de enero. Uno de los principales denunciantes que convirtieron esta situación de corrupción en un caso judicial es Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter ha señalado: quieren tumbarse Arroz Verde para que Correa sea candidato y perpetuar la más desvergonzada impunidad. Revelaré los nombres de los abogados de la mafia que presiona al Poder Judicial. No vamos a permitir esta maniobra de quienes saquearon al país. Damos la bienvenida al activista y periodista Fernando Villavicencio. Quisiéramos ya, cuando nos acercamos al cierre de año, realizar un balance de lo que se ha avanzado en este tema, en esta posiblemente la más grande investigación que se ha hecho sobre corrupción en Ecuador y un bullado caso que dará aún mucho que hablar el próximo año, en el 2020. Bienvenido, licenciado Villavicencio. Como siempre, honrado de participar en esta entrevista. El país ha visto con asombro y cargado de sorpresa el comportamiento de los últimos días de la justicia, al haber postergado de forma injustificada, según muchos abogados y mi propio criterio, la decisión de la jueza Camacho de tirar para adelante más de 20 días la audiencia de la que solo se tenía que decidir, o mejor dicho, escuchar el pronunciamiento de la jueza respecto al inicio o no de la acción penal en contra de Rafael Correa y 23 procesados por el delito de cohecho en el caso Arroz Verde o también Sobornos 2012-2016. Yo en efecto había advertido, porque tuve conocimiento prácticamente ese mismo día de la enorme presión o presiones que existía sobre la Fiscalía y sobre la jueza por parte de poderosos estudios jurídicos de los principales sindicatos en el caso Sobornos 2012-2016 para torpedear este proceso. Ahora, se ha dicho por parte de la jueza que los abogados presentaron justificativos y los acusados a través de sus abogados, justificativos que a su vez le obligaban de alguna manera a ella a realizar esta postergación. ¿Usted no está de acuerdo con esto? Sí, mire, no, esos argumentos son muy pobres. Resulta que ahora casi todos los abogados de los delincuentes de cuello blanco sufren de diarrea o algún problema parecido. Y ya este no es el primer caso. Ya anteriormente el abogado de Jorge Glass incluso envió fotografías de sus heces fecales para justificar que no podía asistir a una de las audiencias. Ahora otro de los abogados señala igualmente que estaba con diarrea. Es decir, todos los abogados de la mafia están con diarrea. Pero aunque estén con diarrea, el pueblo ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana no puede, y la justicia no puede basar o poner como pretexto la diarrea de los abogados de la mafia para intentar tumbar el mayor caso de corrupción de la historia de este país. Se trata más bien de una burla a la justicia ecuatoriana y además de legulayadas para tratar de ganar tiempo y encontrar los caminos para hacer caer el juicio. Eso es lo que nos está usted señalando. Sí, ya lo intentaron y lo hicieron y consiguieron torpedear como 2 veces, 3 veces con argumentos así malolientes como el que estoy revelando. Por eso he dicho que el objetivo que está atrás de Correa, que lidera Rafael Correa, es tumbarse el proceso. Hay presiones enormes sobre la fiscal Diana Salazar y entiendo y tengo información de esas presiones contra la jueza. Lo que me sorprende es que la jueza haya caído en la tentación maloliente de estos abogados de la mafia. Yo he señalado con nombres y apellidos a los abogados patrocinadores del ex ejecutivo de la compañía SK de Corea, el señor Mateo Choi,
a los patrocinadores del señor José Verdú, de la compañía Verdú, que también están procesados, de William Phillips, principalmente, y obviamente las presiones de Alexis Mera, que todos los días en su cuenta de Twitter amenaza y ataca a sus juzgadores. O sea, ¿qué tipo de justicia tenemos en el país que un delincuente del nivel de Alexis Mera tiene acceso a su teléfono celular y a través de su cuenta de Twitter amenaza y ataca a la fiscal Diana Salazar y a la jueza juzgadora? O sea, esos son los elementos que asombran y perturban a la sociedad ecuatoriana. Ahora, por otra parte, licenciado Villavicencio, la emisión de notificación roja contra 2 de los 24 acusados e investigados dentro de este juicio no señala lo contrario en cuanto a la actitud de las autoridades ecuatorianas. Más bien eso pone en evidencia la contundente evidencia que tiene el caso, porque la decisión de incluir a Walter Solís y a Yamil Massou en la lista de buscados a nivel internacional es de la Interpol. No, la decisión de eso no está en la justicia ecuatoriana. Es más, creo yo que si la Interpol ha decidido incorporar a Walter Solís, que aparece como uno de los líderes que buscó y que organizó este sistema de sobornos, debería aplicarse la misma medida para el líder estructural de este mecanismo de sobornos, que fue Rafael Correa. Es decir, Rafael Correa debería ser en las próximas horas incluido entre los buscados en los 194 países, apresado y traído al Ecuador para que se someta a este juicio. Usted y Cristian Zurita han coincidido en declaraciones públicas, en post que han colocado en las redes sociales sobre estas poderosas fuerzas que estarían actuando para tratar de hacer que el caso se caiga, y allí han señalado que revelarán los nombres de los abogados de la mafia, uso sus palabras textuales, que presionan al Poder Judicial. ¿Quiénes son ellos? Bueno, acabo de decir, pero yo no tengo ningún problema. Es Felipe Rodríguez, uno de los abogados que conozco, estaría presionando. El otro es el abogado del señor Verdú, entiendo que es de apellido Flores Morla. Y los otros son los abogados de William Phillips y de los otros que presentaron los recursos a la jueza en las últimas horas. Se había mencionado también algún estudio jurídico en la ciudad de Guayaquil. Sí, entiendo que es del estudio jurídico de José Verdú. En todo caso, con estas situaciones que se están dando y el compás de espera que se ha abierto para enero, ¿cuáles son sus expectativas sobre el desarrollo de este juicio? La jueza Camacho, la justicia en general, la fiscalía deben tener claro que Arroz Verde es un proceso que no solo le interesa a los 16 millones de ecuatorianos, es un proceso que puede significar un giro trascendental, esperanzador para la justicia del país. Arroz Verde también significa una luz de cambio en el marco del derecho internacional. Ecuador va a ser bien visto si la justicia ecuatoriana envía a prisión y recupera el dinero robado por esa mafia que organizó un sistema de sobornos desde el Palacio de Gobierno y que financió campañas electorales con plata mala vida. Es decir, no es un problema sencillo. Por eso nosotros señalamos que Arroz Verde es el juicio más grande de la historia. Es el país el que está con los ojos sobre la jueza Camacho y sobre la fiscal Diana Salazar. Es decir, está en manos de ellas un importante cambio para acabar con más de una década de impunidad en el Ecuador. Más allá de que existen 24 acusados, en este caso Arroz Verde 2012-2016,
o sobornos 2012-2016, hay un criterio generalizado de que no están todos los que son. Y quisiera preguntarle sobre un ciudadano en particular que fue un factor que de alguna manera dio protección, blindó la corrupción en el gobierno de Rafael Correa, el exfiscal Galo Chiriboga. Bueno, en el caso Arroz Verde, el nombre directamente de Galo Chiriboga no aparece en la trama de sobornos. La vinculación de la participación de Galo Chiriboga, pariente de Rafael Correa, aparece como arquitecto de la impunidad. Yo acabo de subir a mi cuenta de Twitter hace 10 minutos una copia de la glosa por 8.7 millones de dólares emitida por la Contraloría General del Estado el año 2010 en contra de Galo Chiriboga y otros exfuncionarios de Petroecuador. Esta glosa era una glosa confirmada, es decir, no era una predeterminación de responsabilidad civil. Una glosa confirmada, como usted sabe y el país sabe, no puede ser desvanecida. Entonces, ¿cómo es posible que Galo Chiriboga haya participado como candidato a fiscal, haya ganado el concurso con 100 sobre 100 y la institucionalidad podrida de este país le haya posesionado como fiscal cuando a esa fecha tenía, y se entiende que hasta hoy está vigente esta glosa por 8.7 millones de dólares? Eso configura el carácter delincuencial que estuvo gobernando en la Fiscalía General del Estado durante el periodo de Galo Chiriboga Zambrano. ¿Qué clase de blindaje, si podemos calificarlo así, tiene a su vez Galo Chiriboga? Es el hombre, es el cancerbero de Correa, es el que le cuidó las espaldas, es el que puso 10 toneladas de tierra sobre decenas y centenares de denuncias. Galo Chiriboga es el artífice de los expedientes intimidatorios y persecutorios en contra de centenares de líderes opositores, de periodistas, etcétera. En mi propio caso, fue él quien calificó y pidió que se califique de maliciosa y temeraria mi denuncia sobre el 30S, y fue él el artífice de la brutal persecución, del allanamiento a mi casa, del robo de miles de documentos en mi casa, en la asamblea, el caso 30S, el caso Los 10 de Luluncoto. Es decir, son centenares de casos que pesan sobre las espaldas de Galo Chiriboga. Yéndonos a otro tema muy de actualidad, licenciado Villavicencio, denos su criterio, por favor, sobre lo que está pasando en la Contraloría General del Estado, con motivo de la aprobación del presupuesto general del Estado, en el cual se habla de la monetización de ciertas empresas públicas para el próximo año. Vuelve a surgir el tema de Sopladora. Es una de las joyas de la corona que pretendería el gobierno privatizarla, de alguna manera monetizarla, como ellos han calificado. Pero esta empresa, esta generadora hidroeléctrica, ni siquiera ha sido recibida por el Estado de manos de la empresa china, del consorcio que lo construyó. Y están de por medio millonarias glosas que se las ventila de una manera bastante oscura. Varios capítulos ha tenido ya este tema. Y aquí hay una intervención que ha sido denunciada no solamente con Sopladora, con varias otros contratistas del Estado, de que se estarían realizando maniobras en la Contraloría que irían en contra de los intereses del Estado para dejar sin efecto estas glosas. Bueno, aquí hay dos temas importantes que se suman, que es esta visión del gobierno de subastar los bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano, entre ellos Sopladora,
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, del Banco del Pacífico y otros. Lo primero que se debe decir es tenemos información importante que alerta a los ecuatorianos de que quienes estarían atrás de la captación, de la privatización, digamos el término exacto, de Sopladora, CNT, el Banco del Pacífico y otros bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano, serían grupos beneficiarios de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, plata sucia, plata de la corrupción, se estaría lavando en un sistema de privatización que está impulsando el gobierno del presidente Moreno. En algunos casos, como el caso de Sopladora y otros como de Coca-Cola, Sinclair, efectivamente, como usted señala, existen sendos procesos de investigación e incluso glosas que han determinado responsabilidad civil y otros incluso responsabilidad penal en el caso de la compañía Gesouba y otras compañías que llevaron adelante la construcción del proyecto Sopladora y Sinohydro en el caso de Coca-Cola Sinclair. De lo que yo tengo conocimiento, y estamos por publicar una nota, la Contraloría ha desvanecido algunas glosas en contra de la compañía Sinohydro y del señor Kairon Guo, que ahora está procesado en el campo del caso Arroz Verde. Y también se conoce que un similar procedimiento se estaría llevando a cabo en la Contraloría en el caso de glosas, por el caso del proyecto Sopladora. Yo había anunciado y había publicado en un reportaje anterior de cómo el Contralor Pablo Celi procedió a desvanecer de forma ilegal, injustificada, una glosa de 112 millones en contra de la compañía Claro. Es decir, aquí lo que queda en evidencia es de que más allá del incendio físico de la Contraloría y de que se hayan incinerado miles de documentos del principal organismo de control del Estado, hay otro incendio. Habría otro incendio con estos desvanecimientos de glosas. Sí, aquí el desvanecimiento quemó decenas, si no centenares de millones de dólares a favor de grandes grupos transnacionales principalmente. Finalmente, licenciado Villavicencio, su punto de vista sobre la condena que ha hecho la justicia, en este caso la justicia norteamericana, en contra de Franga Chatburna Ripalda, con cargos de lavado de activos y violación a la ley y de prácticas corruptas en el extranjero. Mire, en uno de mis primeras investigaciones publicadas en el portal Focus el año 2015 y luego en 2016, empezamos a proyectar al país y al mundo la operación delictiva de este grupo de autoridades y exautoridades que manejaron el proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas en el gobierno de Rafael Correa. Entre ellos, Alex Bravo, Ramiro Luque, Marcelo Reyes, Jaime Vaquerizo, Juan Vaquerizo, el señor Chatbu y otros. Son aproximadamente 11 ex ejecutivos de compañías contratistas y ex funcionarios de Petroecuador, quienes aparecen en los reportajes publicados en 2015 y 2016, que igualmente abrieron un proceso penal en contra de Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuseli. El nombre de Frank Chatbu aparece en los papeles de Panamá posteriormente, al año 2016, y facilita toda la información a la justicia americana. Es decir, aunque la justicia de Ecuador se hacía la sorda, ciega y muda, y no leía mis reportajes, la justicia americana al parecer sí leía y estaba investigando estos casos.
Mire qué doloroso es decirlo de parte mía, que este rato hay corruptos ecuatorianos, hay un mayor número de corruptos ecuatorianos presos en las cárceles de los Estados Unidos que presos en las cárceles de Ecuador. ¿Sabe usted y saben, compatriotas, cuántos recursos ha incautado a la justicia americana a esta mafia? 140 millones de dólares aproximadamente en bienes en bienes de propiedades y cuentas bancarias. ¿Y sabe cuánto recuperó la justicia ecuatoriana? 37 mil dólares según el Procurador General del Estado. ¿Qué es lo que dice la justicia americana en uno de estos fallos? La corrupción en Ecuador ha socavado gravemente el Estado de Derecho de los Estados Unidos y el Estado de Derecho de Ecuador. Cuando Petroecuador le pide a la justicia de Estados Unidos hace pocas semanas ser considerado como víctima en uno de esos procesos, el Tribunal Penal de Houston le dice: no, señores, ustedes son delincuentes. ¿Sabe lo que está diciendo la justicia americana? Que el Estado ecuatoriano es un Estado delincuente. Porque claro, el señor Carlos Pareja no recibió dinero como Carlos Pareja, sino como presidente de Petroecuador o como ex viceministro, como autoridad del Estado ecuatoriano. El señor Frank Chadbourne, a quien acaba de sentenciar la justicia americana a 3 años y medio de prisión y le acaba de quitar todos los bienes, fue el organizador financiero offshore. Él creó decenas de compañías en las Bahamas, en Panamá, en los Estados Unidos, y fue el que condujo a ocultar la plata corrupta de esta banda de mafiosos que trabajó con Rafael Correa. Pero a Frank Chadbourne la justicia de Ecuador no le ha iniciado ninguna acción. Eso es lo grave, eso es lo terrible. Por eso digo yo en mi reportaje de hace pocos días, nadie sabe para quién delinque. Estos mafiosos sinvergüenzas que se robaron la patria no se imaginaron que no iban a gozar de las fortunas malavidas y que ahora esa plata está en manos de la justicia americana y que lamentablemente no volverá al Ecuador. Bien, queremos agradecerle, licenciado Villavicencio, por habernos atendido. Gracias a usted. Declaraciones del periodista de investigación del portal La Fuente Mil Hojas, Fernando Villavicencio, uno de los principales detractores y denunciantes de los actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa.